Agüero Gutiérrez. Aguinaga Recuenco. Alcarraz Agüero. Alegría García. Alba Prieto. Alba Rojas. Amorús Dulanto. Aragón Carreño. Arriola Tueros. Azurín Loaiza. Entra a ese enlace que te he mandado y escucha. Balcázar Celada.
Barbarán Reyes. Bazán Calderón. Bazán Narro. Bellido Ugarte. Burgos Oliveros. Ernesto Bustamante. Calle Lobatón. Castillo Rivas. Chacón Trujillo. Yabra León. Bien. Como vemos, Querido Venegas. continúa el espectáculo vergonzoso, continúa este show denigrante que pisotea la voluntad popular, la soberanía nacional y lógicamente los intereses del pueblo peruano son aplastados por 130 mamíferos, batracios, chupasangres, vendedores de la patria, hermanos.
Vamos a ver qué sucede. La candidata de Keiko del Fujimorismo es Mari Carmen Alba. Ya lo han salido a declarar. Aunque incluso puede ser una estrategia, ¿no? Porque al final todos son parte de lo mismo. Todos son parte Isia de lo mismo. Vázquez. Compartan, por favor. Ahí está, Natividad dice, ratas de M, todos los congresistas. Ellos eligen, el pueblo no los quiere ni ver. Lo que pasa es que quieren asegurar las elecciones. ¿Ya? Ahí está el asunto. Y además están buscando, a como dé lugar, terminar de privatizar Petroperú, ¿no? Y se quieren hasta Sedapal probablemente, así que vamos a ver cómo va la situación. Un saludo para todos, dejen su like, su me gusta, su pulgar arriba, su rojo, rojísimo, rojazo corazón, por favor, ayúdenos de esa manera a llegar a más compatriotas. Seguimos en vivo y en directo, vamos a ver cómo va. Ni siquiera han ido todos, ¿ah? Hay solamente 106 que han asistido el día de hoy. Ni siquiera han llegado los 130. Solo Oaila Juárez. Bueno, ahí está. Así se va desarrollando esta votación. Ahí lo tienen. Carroñeros, efectivamente. Ahí está, uno de los que se bajó el pantalón ante Vladimiro Montesinos. ¿Ah? Y disculpen que sea tan explícito, pero así son las cosas. Así estamos, hermanos. Muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos. Lo más probable, hermanos, independientemente de todo, es que se le va a llevar Mari Carmen Alba, ¿no? Lo más probable. Y si no es ella, es Héctor Acuña. Si no es ella, es Héctor Acuña. Saludos, Walter. ¿Qué tal? Mari Carmen Alba es cercana a los milicos más reaccionarios, sobre todo de la Marina, o los más racistas incluso, los que están directamente vinculados a la CIA. Julio Benito, ¿qué tal, hermano? Older, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Estos corruptos del Congreso no representan a los peruanos, dice por acá. Nuestro presidente legítimo sigue siendo Pedro Castillo, ¿no? No sé cuál de todos es el peor, dice. Todos son de la misma calaña, lo dice acá el compañero. Santos Jaramillo, Vendepatria, nunca votaré por estas ratas. Cochudos. Luis Rodríguez, hola Pavel, gracias hermano por compartir, por informar. Compañeros, mañana no se olviden, se va a estrenar el nuevo programa La Revuelta por Unancha TV. Ya está todo listo, todo preparado para el día de mañana a partir de las 7. Carbajo. Tenemos 3 invitados, ya van a ver quiénes son. Todos los días vamos a tratar de traer a los hermanos para que puedan expresarse, ¿no? Muy bien. Esto sucede porque los fujimoristas controlan todo, dice Ricardo Jesús Barbachán. Hermanos, no se olviden de comprar su rifita también, por favor. Ya no queda nada. Se acaba. Ramos. El viernes se va a dar la rifa, 5 soles. Se va a sortear. Ahí tienes la gorra oficial de Yachehuasi, el polo oficial de Yachehuasi y su póster sorpresa. Bien, amigo Pavel, dice por acá, ya estaba planificado Soles un chao. ¡Claro! Desde el 7 de diciembre del 2022, Echeverría Rodríguez, donde todas estas mafias se organizaron para tumbar al presidente Castillo, de ahí en adelante, lo que estamos viendo simplemente es el poder de los mafiosos con su títere, ¿no? Por ejemplo, estaba Gerí, Dina Boluarte, y ahora van a poner a otro más, ¿no? Muy bien, muy bien. Dentro de 3 meses vuelven a nombrar otro presidente corrupto, que los militares tomen el poder y eliminen todo eso. Ahora, bueno, ¿no? Que tendríamos militares aguerridos, patriotas, que defiendan pues las enseñanzas de Velasco, por lo menos, ¿no? Que sean soberanistas. No hay nada, estos militares son lo mismo. Espinosa Vargas. Hablando de militares, vamos a tener próximamente al mayor Omar Roldán. No se preocupen. Saludos, Pavel, desde Cusco. Estamos también buscando contactarnos con el general Canales. También. No se preocupen, hermanos. Todo por el todo. Liam, saludos, mi hermanito. ¿Qué tal? Las ratas votando. ¿Qué haces? Lo dicen por acá.
No pensé a mí escuchar, ver este panorama tan terrible que vivimos. Simone de la Cruz. Bueno, que asume el presidente titular Pedro Castillo, ¿no? Flores Sancachi. El que no se vendió. Muy bien. Se pelean por el IGB de millones de peruanos y otros ingresos. Lo que se refleja en billones. No son simples millones. Y por los recursos naturales, hermano, ¿no? O sea, estos, aparte de robarnos, Flores Ramírez. se han apoderado de nuestros recursos y lo rematan, lo entregan a los grupos de poder. Mira cuántas décadas y décadas, te puedo decir hasta siglos, se saquea el oro, la plata, el cobre, el petróleo, bueno, ahora, ¿y qué región del Perú se ha desarrollado? ¿Qué provincia? Ya, no importa qué provincia, qué distrito. No hay nada, hermano. En fin. Acá dice, veré tu programa, Pavel, gracias. No, gracias por acá también, por estar presente. Julio Benito. Faustina Gómez, un gran saludo también, hermana, acá Flores Ruiz. Norte de Lima. La rata del Congreso eligen a la mamarrata. Ros Pulgoso, terruqueador, dice Marta Chambía. Y Rospilosi no se quiere largar tampoco, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? Si quieres votar al Bajerí, vótalo. Pero yo no me muevo. El Congreso, en este momento, es el organismo estatal que ha concentrado el poder. Casi el poder absoluto. Y el presidente del Congreso es Ros Pulgoso. García Correa. Y quiere poner ahora en el Ejecutivo a otro de ellos. Muy bien. ¿Acaso será mal que Carmen Alan, como dicen, esa racista complejada, nunca nos ha representado? Encima es terruqueadora, ¿no? Mira de miserable, dice Miguel Herrera. Bien, hermano, bien. Bien, gracias. Hermano Víctor, gracias por el yape. Gloria también. Crispín. Wilder. Gracias. Gonza Castillo. El Perú empezará a mejorar el día que elijamos a un nacional. Ay. González Delgado. Muy bien. Señores compatriotas, aquí solo nos queda sepultar esas ratas de 2 patas. Marixita, gracias Marixita por el apoyo que nos acaba de enviar. Un abrazo grande, compañera. Si sale Malcricado, el pueblo saldrá a las calles. Ojalá y el Perú no se vuelva a teñir de rojo. Bueno, ya hemos visto cómo ha defendido Gutiérrez Ticona. las masacres contra el pueblo. Hemos visto a Mari Carmen Alba, sinceramente, cómo ha apoyado a Dina Boluarte. Terrible la situación. ¿Y quiénes son estas ratas que solo se nombran presidentes? No solo eso, quieren privatizar también la luz. Bueno, la luz ya está privatizada, de hecho se le han entregado a los chinos, ¿no? Ahora quieren privatizar el agua o terminar de privatizarlo igual que Sedapal, ¿no? No durará Aidinger Ballesteros. dice Elías Salcedo. Eso depende de nosotros, hermano. Sí. Marta Carmen es la elegida de su ama Keiko. Para robar será elegida, dice Will.